Luz de Vida llega a ustedes gracias a Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO, Patrimonio de la Comunidad, Provincia Sánchez Ramírez, Cotuí. Queridísimos hermanos, un abrazo amoroso en nuestro Señor Jesucristo y en nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Con la misma alegría de siempre nos reencontramos con ustedes para llevar toda esta experiencia espiritual llamada Luz de Vida, siempre con temas nuevos, con tantas cosas lindas que fortalecen todo aquello que tenemos que llevar como prenda preciosa en nuestros corazones, de tal manera que siempre caminemos de una forma u otra hacia ese don preciado llamado santidad. Yo para compartir este tema que, miren, un tema fuerte, los 7 pecados capitales. Hacía tiempo que la producción de Luz de Vida quería llevar a cabo esta producción porque estos tiempos están muy convulsionados. Hay tantas cosas que llaman a la carne a caer, a pecar, que tenemos que tratar todo esto para edificar y en contrapartida de estos pecados, ver las virtudes que nosotros podemos practicar. Recibo, antes de seguir, con mucha alegría a mi padre querido, el padre Domingo Vázquez Morales, que está loco ya por entrar a este set. Padre, venga, padre, vea. ¿Desde dónde? Ay, ¿verdad? Desde la tierra que me da leche y miel. Pedro García. Padre, ese Pedro García no lo podemos dejar en paz. Hay que ir. Y los mameyes. Y los mameyes, ¿lo ha adoptado usted ahora como hijo? Como hijo, sí. Parroquia sanramonnonato.com. Wow, padre, usted en las redes ahí activo siempre. 24/7. Sí, reflexionando la palabra. Por Televida tiene también reflexionando la palabra, justamente. Sí. Yo los domingos antes de ir a misa lo pongo mientras me maquillo, me cambio, lo veo. Hay 4 canales. Wow, no. Lo dejemos ahí ya. ¿Cómo está, padre? Bien, gracias a Dios, contento en poder estar aquí con ustedes, contigo y con el equipo que produce aquí el programa, con cada uno de los camarógrafos, los técnicos que con tanto cariño siempre están ahí, ¿no? Porque nosotros hablamos aquí, evangelizamos, pero nos olvidamos de ellos que también evangelizan ahí con su paciencia y con la calma que van manejando los equipos, aparatos y aparatos nuevos que veo aquí también. Estamos potentes, padre. Mira, uno se ve ahí en esas imágenes. Poderoso nos vemos. Pero poderoso es el Señor que nos acompaña en esta producción. Vamos a tener un sacerdote muy querido con nosotros. Forma parte de nuestro equipo de Luz de Vida. Lo adoptamos, lo alamos, padre, así. Un sacerdote joven, muy espiritual. Yo me alegré tanto al verlo y dije, bueno, ya me van a sacar a mí. No, que la vida, no, padre. Porque los sueños no se sacan de los lugares. Él viene a formar también parte. No, y eso enriquece, claro. Claro, siempre viene a Luz de Vida y es una riqueza para nosotros. Padre, vamos a orar para luego seguir con todo esto, ¿verdad? Sí, y motivos de oración que tenemos para este programa. A mí siempre me gusta orar por las personas que están siguiéndonos y que esperan semana tras semana el programa. Como decía el padre Juan Carlos, en una ocasión la gente nos pide que le enviemos saludos, que oremos por ellos. Es un momento muy bonito ahora orar por esas personas que se han encomendado a nuestras oraciones y las personas que lo hacen también por nosotros. Qué bonito tantos mensajes que empezamos a recibir en el día de Santo Domingo de Guzmán, de San Juan María Vianney, por el día del sacerdote, de los párrocos. Qué interesante eso, María, como recibimos estos mensajes de los feligreses, de la gente que lo hace. Entonces pedimos al Señor bendiciones de lo alto para nosotros aquí en el set,
para las personas que están siguiéndonos en cualquier parte del mundo donde se encuentren a través de cualquier plataforma. Otros tal vez solo están escuchándonos y no nos ven, para que el Señor se derrame abundantemente. Oramos por los enfermos, los moribundos, personas ancianas que están en soledad, por los niños recién nacidos, por las madres embarazadas, para que defendamos el valor de la vida en todas sus etapas y manifestaciones. Que ese Espíritu Santo nos mantenga a nosotros, como rezamos en la oración, en las oraciones, en la Eucaristía, libres de todo pecado, libres de todo afecto desordenado, que nos lleve y nos oriente a esa vida en Cristo Jesús. Oramos por las personas que colaboran con este programa de una forma u otra, aquel que lo ve, aquel que lo comparte, aquel que difunde. Que el Señor bendiga ese esfuerzo evangelizador de cada uno de nosotros. A los feligreses de nuestras parroquias, bendícelo, Señor, a los párrocos, a los sacerdotes que colaboran, y sobre todo en esta diócesis de La Vega, para que el Espíritu Santo nos mantenga siempre firmes y unidos en el amor y en la sinodalidad, para que podamos caminar juntos y caminar con los demás. Todo esto te lo pedimos, Padre, porque sabemos que eres Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, por esa oración. Que estábamos en el aire. Ay, es que uno se inspira, Padre. Uno se inspira. Cuando uno ora así con el corazón y con el alma, fluyen las palabras y uno quiere seguir, seguir y seguir. Pero para nosotros entender todo esto y seguir aquí, Padre, yo quiero invitar, y con este video nos vamos a ir a una breve pausa, a que lo veamos. Ahí hacemos una pequeña explicación acerca de los pecados capitales, porque tú te preguntarías, ¿qué es eso? Pecados capitales, dirían las personas. Sí. Todo esto lo vamos a ver, pero vamos a empezar explicándolo con este video tan interesante, con el cual nos vamos a pausa para retornar de una vez con el sacerdote invitado que tenemos, Padre. Que anda tiradito ahí. Ay, pero muy chévere, de verdad. Así que no se muevan. Los 7 pecados capitales según la Biblia. Los 7 pecados capitales hacen referencia a los deseos o vicios del ser humano, los cuales fueron clasificados según antiguas enseñanzas morales del cristianismo. Para Santo Tomás de Aquino, el significado de la palabra capital estaba orientado a que estos vicios originaban otros pecados y no guarda relación con la importancia. Estos vicios capitales tienen una peculiaridad, y es que para el hombre son exageradamente deseables. Y como consecuencia de ese gran deseo, la persona comete innumerables pecados. En otras palabras, el deseo compulsivo hacia los pecados capitales hace que la persona busque satisfacerlo de cualquier manera y a cualquier precio, lo que conlleva a ejecutar otros para lograrlo. ¿Están estos 7 pecados en la Biblia? Estos 7 pecados denominados capitales no aparecen como tal en la Biblia. No existe una descripción precisa o un listado de ellos en la Biblia. Sin embargo, sí hace referencia a ellos en algunos de sus capítulos. La lista de estos pecados fue hecha por primera vez a mediados del siglo VI, por manos del Papa Romano Gregorio Magno, para que tiempo después Santo Tomás de Aquino les dieran orden y numeración. La importancia de estos 7 pecados radica en cómo afecta la relación personal con Dios, pues al pecar, se rompe toda comunión con Dios. Como consecuencia, el Espíritu Santo se entristece y se aleja en silencio. Por lo tanto, si deseas vivir la eternidad en presencia de Dios, debes arrepentirte de todo corazón. Seguimos alegres acá en el set, nuestro set de Luz de Vida, para llevar este tema que, como decíamos al inicio, implica mucho, los 7 pecados capitales. ¿Por qué implica mucho? Porque nosotros tenemos que estar edificados, con los ojos muy abiertos en todas aquellas cosas que nos hacen caer, identificar todas esas cosas para nosotros no caer y caminar como Dios quiere. Pero déjeme decirle que no soy yo que voy a tratar de tema, yo simplemente voy a alternar y a preguntar, porque para esto tenemos a un sacerdote muy querido, como decíamos al inicio del programa. Él forma parte de este equipo full de Luz de Vida, tiene mucha espiritualidad y vamos a compartir todo esto a plenitud. Así que, Padre Juan Carlos Rodríguez, bienvenido nueva vez. ¿Cómo usted se siente? Gracias, María, por tu invitación a este programa, Luz de Vida. Ya yo me siento parte de él. Usted es parte. Y también un saludo a ese público hermoso que siempre nos sigue.
Así. Este programa siempre está adelante. Adelante. Así mismo, como Me dice. siento feliz de estar en este programa otra Ay, vez. qué bueno. Y mucho más con este tema tan importante para todo el cristiano. Así es. Padre, entre de una vez, dele para allá, explicándonos acerca de qué es el pecado. Sabemos todo lo que es un pecado, pero vamos a edificar porque los tipos de pecado. El pecado en sí, yo decía, Padre, pero existen los pecados veniales. ¿Y cuáles son? Y esto de pecados capitales. O sea que, ¿lo dejo a usted? Sí, la gente tiene dos definiciones de lo que es pecado. La primera definición es lo que yo considero que es pecado. Para alguna cultura, robar no es un pecado, para otras sí. Los tatuajes, algún tipo de hábito que la gente considera que es pecado o no. Diría un europeo, cuando se come algo bueno, tendría que ser estos pecados. O sea, como que lo malo, lo bueno, lo que produce placer, a veces es considerado pecado. Y la otra definición es la bíblica, que es la que considera la desobediencia a Dios. Es un pecado. Ese es el pecado. Desobedecer a Dios. Adán y Eva, por ejemplo, que Dios se les prohibió que no comieran del fruto, de ese fruto. Y ellos desobedecieron. Para que haya pecado debe haber tres condiciones. Tres condiciones. Anoten bien eso, que no se escucha todos los días. Debe haber tres condiciones. Primero, una materia grave, mala. De por sí ya que esté señalizado que es algo malo. Por ejemplo, robar. Es lo primero. Todo el mundo sabe que Dios prohíbe robar. No robarás, Ya está señalizado como algo malo. mandamiento. La materia grave. Así es. Segundo, para que haya pecado debe haber conciencia. Conciencia y voluntad. Conciencia. O sea, que yo sepa que robar es malo. Y tercero, para que haya pecado debe haber libertad. Entonces vamos a definirlo. Decimos que robar es malo. Yo sé que es malo. Y tercero, aún así, yo lo hago en libertad. Entonces ahí se complementa lo que es un pecado. Si falta la libertad, sería que es un pecado pero venial. No sería un pecado grave, ¿verdad? Si falta la conciencia, tampoco te puedo juzgar porque tú no lo sabías. Y tercero, si falta la materia grave, deja de ser pecado. Por eso hay pecados capitales. Capitales no porque sea más pecado que otro, no, sino porque encabeza una lista de pecados. Por ejemplo, la lujuria. La lujuria te lleva a desenfreno sexual. A veces a tener relaciones con la misma pareja, con parejas del mismo sexo. O sea, como un pecado te lleva a otro, por eso es capital. Encabeza la lista, pero de ahí, de ese pecado, se desarrollan otros pecados y que te llevan a otro. Porque ese es el asunto, María, que un pecado te lleva a otro, Desencadena te lleva a a otro. otro. Por eso lo ponen capital como la capital de un país, por ejemplo, Santo Domingo, esa es la cabecera, ¿verdad? Sí. Y de ahí se desprenden entonces todas las demás provincias. Lo mismo a la lista de los pecados. Entonces, el pecado capital, la lujuria, te va desenfrenando en otros, en otros, en otros, en otros, y se hace una lista interminable. Oh, Dios. Por eso pecado capital. Dios mío, en estos tiempos, como decíamos al inicio, Padre, tantas cosas que nos llevan a nosotros a entrar esa patita y pecar. Entonces, esto de los pecados capitales, qué bueno que usted lo explicó, porque yo misma decía, pero son capitales porque son grandes. El pecado como quiera es pecado. Es pecado. Pero lo grave de estos pecados capitales es que desencadenan a otro. Y yo quiero, Padre, hay dos. Los dos primeros, vamos a tratarlo aquí en este bloque, que desencadenan otros bastante graves. Yo creo que veamos este cortito video sobre ese pecado capital de la lujuria, que es tan grave, y hay otro pecado, el de la gula. De la gula. En estos tiempos que hay tanta hambre y tantas cosas y tantas carencias, esos pecados. Vamos a ver este video que lo engloba a los dos y vamos a retornar para entonces comentarlo, Padre. Sí, sí. ¿Le parece bien? Lujuria. La lujuria es considerada como aquellos pensamientos impuros que provienen de los impulsos sexuales excesivos, del deseo sexual sin control o con desorden. Son parte también de este pecado el adulterio y la violación, reflejando así la falta al sexto y noveno mandamiento.
La lujuria hace que el espíritu se vuelva ciego, que el corazón se endurezca, que los deberes como cristianos practicantes sean aborrecidos, perjudicando así la salud y las hermosas virtudes del alma, como la capacidad de amar. La castidad es la virtud opuesta a la lujuria. 1 Hogar 6:9. Representa el dominio de la sexualidad por medio del uso de la razón y ayuda el respeto tanto personal como a los demás. En otras palabras, significa la integración de la sexualidad en la persona, formando parte también de la virtud cardinal conocida como la templanza, que impregnan de razón las pasiones y el apetito de sensibilidad humana. Gula. La gula es un pecado que se caracteriza por el consumo de bebidas y alimentos sin medida. Es decir, es la máxima expresión de la glotonería. En otras palabras, es el vicio que consiste en comer vorazmente o irracionalmente, trayendo a la persona graves consecuencias tanto físicas como sociales. También se relaciona con la ansiedad, que somatiza el egoísmo, presente en las relaciones interpersonales, mediante el consumo en exceso, siendo comportamiento destructivo, como el de aquella persona que se embriaga hasta perder la razón gracias al exceso de bebidas alcohólicas. Este exceso irracional y además innecesario, es llevado a cabo solo por darle placer y satisfacción a la sensualidad. San Pablo define como idolatras a esas personas, y al mismo tiempo dice que hacen de su estómago un dios. La virtud que se opone a la gula es la moderación, 2 de Pedro capítulo 1, 5 al 8. Muy interesante este video, muy explicativo. Pero para Juan Carlos, antes de que usted nos hable acerca de la lujuria y de la gula, que son los dos pecados capitales que vamos a tratar ahora, hable un poquito acerca del pecado capital, esa relación con los veniales, ¿verdad que sí? Mortales. Mortales, ese puntito, aunque sea brevemente. Sí. Recordemos que el pecado es la desobediencia a Dios. Pero los pecados están clasificados de acuerdo a la gravedad, ¿verdad? Sí. Los mortales son aquellos que nos apartan, que rompen con nuestra amistad, nuestro vínculo con Dios. Sin embargo, el pecado venial es más leve. Claro. Es un pecado que afecta, pero que no rompe con la amistad con Dios. Una mentirita, como dice, una mentira piadosa, que no son piadosas nada. Que no hace daño. Que mentira también, pero toda mentira hace daño. Hay mentiras muy graves. Exacto. No es lo mismo yo diga todas que hacen daño. yo te acuse de algo que tú hiciste, te calumnie, exacto, a que yo diga algo leve, ¿verdad? A que yo diga que se me rompió el vaso y, ay, no se me rompió. Tú ves. Sí. Pero tú sabes, estoy mintiendo Es como leve. quiera, que quede claro, no se puede mentir. Sí. Entonces decíamos que vamos a tratar dos pecados capitales. Decíamos que era la lujuria. La lujuria. La lujuria es el desenfreno, ¿verdad? En el ámbito sexual sobre todo. Ay, sí. Este desenfreno lleva al hombre a romper con la amistad con Dios. ¿Qué dice Pablo? Destierren de entre ustedes el hombre viejo. Dejen de lado entonces ese hombre viejo y asuman la nueva condición de hijo de Dios. O sea, vivan en la gracia. Cabe resaltar, María, que los pecados capitales, en el caso de la lujuria, siempre nos invita a la templanza. Exacto. Es la virtud de la templanza. Okay. Pero más a la castidad. La castidad. Porque es una cadena. Sí. La virtud que contrarresta ese pecado es la castidad. O sea, la pureza, la santidad. Recordemos que la iglesia no busca solamente señalar los efectos. Su objetivo es corregirlo, ¿verdad? Claro. Por eso le pone al lado la virtud de la castidad. Padre, entonces por eso será que hay todo este desenfreno de homosexualidad, del sexo como sea, tantas cosas burdas, hay orgías. Ay, Dios mío, entonces se ha dado por este desenfreno. Sí. Todo eso por la lujuria. Porque el cuerpo nos pide muchas cosas, pero como decía el padre Luis Toro, quien lleva la rienda de este caballo, que es nuestro cuerpo, debe ser el jinete, no el caballo. Así es. Si usted dejó el caballo solo, imagínese usted qué pasaría. ¿Qué va a pasar? Entonces, si queremos agradar a Dios con nuestras acciones, nuestro cuerpo, debemos actuar de una manera moderada. Moderada. ¿Verdad? Así es. La castidad. Exactamente. Nos enseña, pero no podemos dejar la gula. Ay, no. La gula, que ese desenfreno por comer. Sí, la gente piensa que la gula solamente es comer de manera desmedida, pero también incluye la bebida. Exacto, sí. La bebida. Porque el que tiene gula cae en el egoísmo. Sí. Porque solamente piensa en comer él, saciarse él. Es como el yo. Yo. Por eso,
hay que ser solidario, por ejemplo, ese le ayuda mucho, la solidaridad, le ayuda también la templanza, Sí. tener La templo, moderación. la moderación, no solamente con la comida, sino también con la bebida. Por ejemplo, si te quieres tomar una cervecita, no lo toma a nadie, cerveza, No. Te la tomas por sed, ¿verdad? Una. Ujú. Exacto. 2 está bien, pero ya 3, 4, 5, 6, una caja, 2 cajas, ya tú Hay caíste problema. en la gula. O sea, ese afán desmedido por comer, saciarte, pero olvidándote de los demás. Por ejemplo, que tú te bebas lo de la comida de tus hijos, Wow, sí. que se da mucho en nuestro país. Como la gente, siendo muy pobre, tiene para beber todos los fines de semana. Sí. Y a veces para banquetear, ¿verdad? Ujú. Se come en un fin de semana lo que se debe comer durante el mes y tantas personas que pasan hambre. Así es. Por eso la virtud aquí que le acompaña es la templanza, La templanza. que te da equilibrio, que te hace moderado, sobre todo que te hace agradable a Dios. Qué bien, qué bien. Estas son cosas para uno extenderse mucho, pero son 7, ¿verdad? Queremos tratarlo todos y en la medida en que avancemos, en los otros bloques retomaremos algunos puntitos que nos quede. Son Claro. pinceladas y lo que contrarresta cada pecado para que nosotros enderecemos el camino. Vámonos a otra pausa brevísima para retornar tratando este tema tan interesante de los 7 pecados capitales y cómo nosotros debemos contrarrestarlo, como decíamos, para caminar en santidad como el Señor quiere. No se vayan, que retornamos de una vez. La tecnología nos permite llevar luz donde no la hay y donde ya está, mantenerla encendida. Por eso estamos en las redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Porque somos la guía que te edifica en Cristo. Luz de vida. Seguimos agradeciendo que ustedes continúen ahí en sintonía con ese tema tan interesante, los 7 pecados capitales. ¿Cómo debemos nosotros edificarnos, formarnos para no caer en esas trampas del maligno? Pecar es el día a día. Son tantas las tentaciones que uno ni sabe, pero de la mano de Dios, como siempre digo, podemos perseverar y practicar lo que Dios quiere. Estoy en este bloque acompañada del Padre Domingo Vázquez Morales, Padre, para tratar 2 de estos pecados. Ya tratamos con el Padre Juan Carlos, la lujuria y la gula, entonces con usted la avaricia y la pereza. Padre, 2 pecados fuertes estos. Fuertes. Oh Dios. Yo hubiese preferido que el padre Juan Carlos siguiera aquí. Wow, no, el Yo padre, estaba no, él escuchándolo sigue, ahí. pero él sigue ahorita, padre, Un tranquilo. audífono puesto tenía yo ahí, Oh. todo escuchando al padre. Él sigue. Sigue con nosotros. Sí, padre. Entonces, ahora La vamos avaricia y avaricia. y la pereza. Ujú. ¿Cómo definir la avaricia? Ese deseo desordenado de poseer y de tener bienes materiales, Ay, sí. avasallando y llevándose por encima a A quien sea. quien sea. ¿Y quiénes participarán en ese pecado? Por ejemplo, los líderes tenemos esa tentación de adueñarnos de los bienes. Hay una frase muy popular por ahí que dice que el rico, mientras más tiene, más quiere. Entonces, es un tema muy, muy delicado, Sí. ese pecado. Y la peligroso, avaricia. padre, porque la gente en su afán de tener y de tener, hacen lo que sea. Yo veo tantas personas, a veces veo terratenientes, por ejemplo, tantas personas con tanta tierra, y un campesino pobre con un pedacito de tierra, y hasta eso quieren quitárselo. Sí. A veces en esta lucha también de poderes, del puesto tuyo, de Sí. tener esto, esto de la riqueza, esto es fuerte, padre. Y va acompañado de eso también Sí, la tacañería. A veces es- los ricos no quieren
dar nada de lo Padre, que mire, tienen a los a los pobres. con toda la riqueza que hay en el mundo, óigame, no hubieran pobres, porque solamente un grupo acapara todo, con ese Sí, deseo desenfrenado de tener todo. Pero yo miro a veces personas que tienen 5 villas, qué sé yo, cuántas casas, qué sé yo, cuánto terreno. Digo, pero ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Pero padre, tráteme la pereza también. Antes de la pues pereza, faltó lo que contrarresta la virtud. la Exacto. generosidad La o la generosidad bondad. o la bondad. Muy Eh, bien. por ejemplo, está bien que usted tenga una cosecha, le vaya bien. Exacto. Por ejemplo, mi amigo Franklin, que ha sembrado plátanos y Sí. le ha ido bien y cosecha y gana, vende $110,000 en el mes de plátanos y dice, pues déjame donar estos 10,000 a una institución de servicio, el Claro. hogar de ancianos, Exacto. a una capilla que se está construyendo en la comunidad. O sea, comparte. Yo tengo personas en la parroquia que mensualmente traen su sobrecito con su diezmo, Claro. la 10ª parte de lo que ganan, y a veces personas pobres Así es. que dan. Entonces la generosidad o la bondad también podemos añadir, poner ahí como para contrarrestar Contrarrestar este pecado. ese pecado. Así Es es. pensar en los demás. Ujú. No, eso es lo que va en contra del egoísmo también. Así es. Antes de entrar a la pereza, padre, vamos a ver el pequeño videíto que Ajá. nos edifica acerca de este gran pecado, ese pecado de la avaricia y también de la pereza, para que entonces retomemos el de la pereza, ¿verdad que sí? Está Que es bien. un pecado grave. Como tú quieras, tú eres la jefa aquí. No, está bien. Vemos el video y retornamos de una vez. Avaricia. Es el amor excesivo y obsesivo por los bienes materiales, en especial por el dinero. La persona avara no le importa el medio que utiliza para conseguir, conservar o aumentar sus riquezas, no le da importancia si es de manera lícita o ilícita. La avaricia hace que las personas se vuelvan duras e indiferentes con los más necesitados, no les importa ganar o perder los bienes del cielo, además incita muchas veces a querer apoderarse de los bienes ajenos. La virtud opuesta a la avaricia es la bondad, Gálatas 5, versículos 22 al 24. Pereza. La pereza es la madre de todos los vicios, se caracteriza por la incapacidad de la persona para hacerse cargo de su propia existencia. Existen dos clases de pereza, la espiritual y la temporal. Por medio de la pereza o asidia, el individuo deja a un lado su propio cuidado y de la misma manera pierde cuidado del amor que se debe a Dios, trayendo consigo el desgano, la tristeza y soledad. Este pecado se basa en la inmadurez e incapacidad del individuo para aceptar o hacer algo. Al menor obstáculo o dificultad que se le presente, se ve rendido ante él. La virtud que se opone a la pereza es la diligencia, Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 12, esta te impulsa para que logres cumplir con gran entusiasmo y exactitud todos tus deberes. Muy interesante el video, padre. La persona es avara, lo Sí. quieren todo para ellos. Yo me pongo a pensar en tantas personas, a veces tenemos hasta el lado de la casa personas necesitadas que necesitan de nuestro gesto solidario, como decía usted, de compartir lo que tienen. Y el mundo está así, tanta pobreza, tantos países descalabrados, tantas cosas, porque no somos capaces de compartir la virtud que contrarresta esto, que como decía usted, la bondad, la solidaridad. Pero tenemos Sí. este otro pecado capital muy grave, que es el pecado de la pereza, padre. A veces le dicen los padres a los niños, pero no sea tan perezoso, muchacho, Vago vago. o Haragán, decía. Exactamente, sí. El Haragán. Había una canción muy bonita por ahí, que decía, Haragán camina, Mira, Haragán Haragán camina. camina, Bueno, sí. yo cantando no salía muy lejos, ¿no? Pero recuerdo Sí. esa canción tan bonita. Entonces es la falta de esfuerzo. Sí, También esas personas que piensan que todo viene dado o que todo nos va a caer del cielo ay, sí. sin un esfuerzo. Personas que no se comprometen en procesos comunitarios. Yo tenía un sacerdote que me decía, al vago, al que no tiene muchas cosas que hacer, no lo invite a nada. Invita al que tiene mucho compromiso. Pero debiera ser lo contrario, aquel que no tiene nada y que hay que invitar. Pero el que tiene muchos compromisos, tiene agenda, anota y no falta. Difícilmente falta. Pero el perezoso no es porque no tenga El perezoso agenda, no, sino porque la vida ahí. la vida es ahí. Pero la afecta la parte espiritual, padre, porque eso desencadena otras cosas, como esas personas caen en depresión, Sí. caen en letargos, caen en tantas cosas, los malos pensamientos llegan porque cuando tú no ocupas tu tiempo en nada, ¿qué? Que nos decía el padre Juan Carlos también anterior, en vicios también. En vicios. Puede generar porque no saben en qué invertir su tiempo. Ujú. Por ejemplo, el tiempo de pandemia. Yo me metí al mundo del internet a aprender, a buscar información, Claro.
aprovechar el tiempo. Exacto. Que caramba, tengo ahí 24 horas encerrado en la casa, sin salir, sin poder hacer las actividades habituales. Vamos a dedicarnos a leer, a Claro. aprender a cosas novedosas en YouTube, en Facebook, en lo que sea. Claro. Buscar, invertir el tiempo en algo productivo. Sí, pero esa gente no quiere nada. Entonces, tenemos que contrarrestar ese pecado. Es tan terrible la pereza que es uno de los pecados capitales, que nos quede claro eso. Sí. Porque dejamos de ser productivos y somos obstáculos para los otros. Desencadenamos tantas otras cosas que eso es terrible. Y tenemos que contrarrestarla ¿con qué, padre? Con la diligencia. Diligencia, ser Diligencia. diligente. Y la gente en nuestro Activo. campo usaba mucho esa palabra. Voy al pueblo a hacer una diligencia. Hacer diligencia. Tiene que ir a hacer diligencias. Yo fui una vez a una jardinería allí en la Charles, en Santo Domingo Este, y me atendió un joven, y muy, muy amable él. Entonces yo duré un tiempo sin volver a la jardinería. Cuando volví, el muchacho me reconoció Oh, y me dijo, oh, pero mire, yo lo estaba extrañando mucho a usted. Usted no había vuelto por aquí. oh. Y yo no sabía qué importancia tenía yo en la vida de ese muchacho. ¿Te ves? Y él me dice, usted fue el primer cliente que yo atendí cuando empecé a trabajar aquí. Wow. Entonces a mí me gustó tanto eso, de que tú sin saberlo puedes ser diligente, Sí. puedes aportar a la Claro. vida de otra persona. Ser activo. Ser Que a veces, activo, yo siempre digo en la empresa donde trabajo, oye, nunca una persona puede decir, no me toca esto, no. Donde tú estés, tú poner, como la Virgen María se preocupó en poner el vino donde hacía falta. Hay tantas cosas que se puede hacer en estos tiempos, que como una gente va a estar y que rezagada, de perezoso. Ser proactivo. Proactivo. Yo Me gusta estaba esa ejerciendo- palabra, padre, sí, proactivo. yo estaba ejerciendo algo allí en la parroquia y me dijeron, padre, pero esa es la función del diácono. No. Y yo le dije, ¿yo qué soy? Ah, Y ahí está el padre Juan Carlos, que lo sabe. Fuimos ordenados diáconos transitorios primero. exacto. Pero a veces se nos olvida eso, que somos diáconos. Ah. ¿Y para qué que somos diáconos, padre? Para servir. Para servir, así Y es. la diaconía es el servicio. Entonces, buscar esa manera en cualquier cosa que usted pueda realizar. Que a mí no me toca eso, pero aporto a pasar un swapper, una escoba por una basura que quedó ahí, Claro. un agua que se botó, yo puedo colaborar. Sí. Entonces, y poner el empeño en hacer posible el cuidado también. Así es. Como dice en la Escuela Fe y Alegría allí de los Mameyes, cuidado con el cuidado. Claro, claro. Mire, yo escuché una noticia para ya irnos a una pausa de una joven ahora en estos días, la veía ahí en los medios, que ella rechazó una gran fortuna que le dejaron sus abuelos de más de no sé cuántos miles de millones de dólares, porque sé qué voy a hacer con todo esto. ¿Qué yo voy a hacer con todo esto? Muchos dirían, pero mira esta. No, y esto es con el tema de este bloque también de la avaricia, haciendo una Sí, relación, sí. retomándolo de nuevo, que somos tan avaros que queremos tantas veces, pero ¿para qué tantas cosas? ¿Para qué tantas cosas? Entonces, mira cómo están estos dos pecados. Avaricia de aquel que lo quiere todo, en un sentido, pero el perezoso no quiere nada, padre. No quiere nada. No sí. quiere nada, ahí como nada. Vamos, padre, vamos a ir a la pausa con otro pequeño video del padre Adolfo, donde nos da 3 elementos, padre, para vencer este mal de la pereza. ¿Usted lo quiere Pues, ver? yo quiero verlo, sí. Y Ah. la gente que están ahí también. También. Así que vean esto, en algo nos puede ayudar. Cómo contrarrestar la pereza con estas 3 herramientas que el padre Adolfo nos da a cada uno de nosotros. Adelante. La pereza es un vicio que hace añicos tu vida. ¿Cómo puedes vencerla? En primer lugar, aclara tu mente. Piensa en qué circunstancias, en qué momentos, con qué persona estás dejando que la pereza tome posesión de tu vida. Date cuenta de esos momentos donde corres más peligro. Identifica esos enemigos que te van arrastrando tal vez insensiblemente a que vivas la vida perezosa. Y una vida perezosa no vale la pena vivirse porque no estás logrando absolutamente nada, no estás conquistando nada, simplemente dejas que pase el tiempo, que se vaya sin hacer nada con los regalos que Dios ha puesto en tus manos. En segundo lugar, ten la valentía de cortar con esas circunstancias, incluso con esas personas o esos momentos. La mejor manera de no caer en una tentación es no dialogando con la tentación. Si cuando yo estoy en mi cuarto solo, caigo en la pereza, levántate, sal a platicar con tu mamá, llama a un amigo, haz una tarea, lee un libro, pero no dejes que ese tiempo solo te lleve y te vaya enredando como una telaraña hasta que ya no puedes soltarte. Y en tercer lugar, forma hábitos. Comienza poco a poco.
A veces uno piensa que para vencer la pereza tiene que simplemente romperla completamente. Comienza a quitar un hilito. A lo mejor la pereza de no levantarte a las 8:30, comienza a levantarte a las 8:20. Después bájale a las 8:15, después a las 8. Y poco a poco vas a ir conquistando eso. A lo mejor la pereza de no tener orden en tus cosas. Comienza por ordenar uno de tus cajones, después sigue con el otro y después con todo tu closet. Pero el hábito se va formando poco a poco. Así como cuando yo voy a un gimnasio, no comienzo de repente a hacer todos los ejercicios, sino que el instructor me va llevando de ejercicio en ejercicio y me va fortaleciendo. También para vencer la pereza tengo que ir formando el hábito poco a poco. No dejemos que la pereza haga que nuestra vida se desperdicie. Tomemos nuestra vida en nuestras manos y vivámosla con la conciencia de que solo se vive una vez. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. Alegres continuamos presentando este tema que nos llega profundamente, el de los pecados capitales, porque como se mueven tantas cosas en estos medios, tenemos que estar atentos, despiertos, como dice la Santa Palabra, para nosotros no caer en la tentación del pecado y mucho menos en estos pecados que hieren tanto el alma, que nos sepultan cruelmente. Y sigo en compañía de mi padre, querido Padre Juan Carlos Rodríguez. Padre, yo voy a compartir con usted una sección muy interesante, pero ante todos estos pecados, Padre, a ese joven que está ahí, ¿cómo contrarrestarlo? Aunque hemos dicho muchas cosas de cómo, pero en términos general. Sí, sabemos que el joven de hoy está conociendo. Sí. Está conociendo y se está conociendo. Y quiere experimentar muchas cosas y el mundo le ofrece un sinnúmero de realidades. Les invito a que vivan la castidad. Oh, muy importante ese valor, que Padre. Este mundo está muy hedonista. Sí. Como dice el Papa Francisco, un mundo consumista, Ay, ay. que desprecia a los viejos, a los Donde todo es envejecientes, relativo. donde todo es relativo. Te invito a ser diferente, Excelente. aunque cueste. Aunque cueste. Sí. Pero diferente en el término cristiano, Sí. porque hay un término de diferente que la gente quiere implementar ahora, que no es ese, el que te decimos a ti. Diferente, pero viviendo los valores. Viviendo ¿verdad? los valores, así mismo es. Padre, yo quiero invitarlo a ver esa sección que a mí particularmente me Sí, encanta, hermosa. muy hermosa, la sección Receta Luminosa de Santidad con nuestra queridísima Soraldaleni. Ella también nos va a hablar nos va a dar algunos ingredientes ahí de cómo los santos Para han sazonar nuestra vida. sazonar nuestra vida y no caer ahí en pecado, como lo hicieron muchos santos. Así que Soraldaleni, con alegría, la recibimos de aquel lado de nuestra escenografía. Adelante, mi querida Sor. Bendiciones, mis queridos amigos de ese su segmento Receta Luminosa de Santidad, por este tu programa Luz de Vida. Y hoy, mis queridos hermanos, tengo para cada uno de ustedes 3 ingredientes de 3 santos que lucharon sobre todo con aquellos pecados capitales, y también esas recetas, cómo nosotros podemos lidiar en nuestra vida diaria sobre los pecados capitales. De inmediato vamos a empezar con el primer ingrediente, que es la ira. Y te quiero citar a San Agustín. Dice que San Agustín era una persona muy iracunda, es decir, que San Agustín en su vida, antes de conocer a Dios, tomaba mucha ira, hacía mucho, en términos dominicanos podemos decir, mucho pique, como decimos nosotros. La vida de San Agustín era de esta forma, pero ¿qué pasa? La ira nosotros la podemos controlar con la paciencia. Luego, después que San Agustín empezó a conocer de Dios y pedirle al Señor que cada día más le regalara a él la paciencia, sobre todo para lidiar con tantas personas, así Dios lo hizo y pudo regalarle a San Agustín una persona compasiva y una persona también pasiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que poco a poco él fue cultivando en su vida esa paciencia que él necesitaba. Y en otras ocasiones ya le he hablado de la vida de San Agustín. Conocemos a este obispo y doctor de nuestra iglesia como lo es San Agustín, y sobre todo esa hermosa frase que a muchos le llama la atención, cuando San Agustín dice: tan lejos que te buscaba y tan cerca que yo te tenía. Ese es el corazón que cuando encuentra a Dios de esta forma se expresa. El segundo ingrediente es la lujuria. Hoy
quiero hablarte de esta santa que quizás algunos de ustedes no han escuchado o no conocen. Me refiero a Santa Pelagia, una mujer que vivió una vida en totalmente lujuria. Dice que ésta bailaba esos bailes exóticos para conquistar a los hombres, y muchas veces llegaron muchos hombres a caer en el pecado por la belleza de esta mujer, de esta santa, Santa Pelagia. Pero hubo un momento que la misericordia de Dios, como es infinita, la alcanzó también. Dios tocó su corazón y sobre todo ella se convirtió. ¿Y saben cómo se convirtió? Escuchando a San Crisóstomo hablar precisamente de Dios, hablar de esa misericordia de Dios y decirle que el Señor le perdonaba su pecado. Y dice que esa santa, cuando San Crisóstomo estaba hablando, ella sentía que el mismo Dios le estaba hablando por medio de este santo. Y desde ese momento ella dejó esa vida de pecado, ella dejó toda esa lujuria y se convirtió en el Señor. Otro ingrediente es la avaricia. Muchas personas avariciosas, como dicen por ahí. Me refiero a San Camilo de Leslie. Dice que en su vida, antes de conocer a Dios, San Camilo de Leslie era una persona que le gustaba jugar. Dice que todo lo que él conseguía era para apostarlo con los juegos, y toda clase de juego él le gustaba, lo buscaba para jugarlo. Hasta un día quedarse hasta sin camisa, porque esos juegos él apostaba, y ese día no tenía ya que apostar y se quitó su camisa y él también apostó en ese juego su camisa. ¿Qué pasa después de la vida de San Camilo de Leslie? Dios, como Dios de una vida de jugar, de una vida de este pecado, de la avaricia, porque sobre todo lo hacía para ganar dinero, Dios le llama y es como él se convierte. Y se convierte sobre todo en este amor de caridad. Cuando hablamos de amor, podemos hablar también de caridad. Y empieza a ayudar a las personas más pobres de su comunidad, sobre todo en aquellos que estaban postrados en una cama, que no tenían a alguien que le curaba. Él empezó a ofrecerle también ese servicio y curar a aquellas personas más necesitadas. Esos tres ingredientes en el día de hoy. Pero ahora quiero darte esas recomendaciones acerca de esos ingredientes. Así que ponga usted su lápiz y vamos a ver esos 7 pecados capitales y sobre todo cómo nosotros podemos luchar con ellos. Sobre la soberbia podemos luchar. ¿Acaso de esto es la humildad? La avaricia es la caridad. La lujuria, la castidad. La ira, la paciencia. La envidia, la generosidad, la pereza, la diligencia y la gula, la templanza. Ya saben, mis queridos hermanos, en Receta Luminosa hoy compartimos con ustedes esos 3 ingredientes de estos santos, a luchar cada día por la santidad y sobre todo para ser mejor persona. Bendiciones. Agradecemos a nuestra queridísima Soralda Leni por su segmento tan interesante, como ella lo trata, Padre. Ella es una mezcla y cómo nos resalta esos valores de los santos, cómo ellos lograron vencer tantas cosas. Eso nos ayuda también a nosotros y son testimonios vivos de que nosotros también podemos vencer y sobre todo estos grandes pecados. Padre, tratar con usted de una vez 2 pecados capitales más, como es la ira y la envidia. Yo quiero que usted los aborde ambos y nos dé el valor que contrarresta a estos 2 grandes pecados. Sí. La ira se constituye para nosotros un pecado muy común en nuestra sociedad. ¿Tú eres airoso? Fíjense que conduciendo, Sí. la gente hace mucho pique en la casa, con los niños, en el trabajo. Sí. ¿Qué valor o qué virtud podemos contrarrestar la ira? Podemos ponerle la paciencia. Ay, sí. La paciencia es el origen de la paz. Sí. O sea, como la escuela de la paz es la paciencia. A veces, María, cuando las personas se van a confesar, siempre le echan la culpa al otro. De que mi hijo me hace coger mucho pique. Justifican. O muchos sinsabores, le Sí. dicen ellos. Me hacen perder la paciencia, la paz. Y el pecado no es algo personal. Así es. Es algo personal porque
Si tú le echas la culpa al otro, te está limpiando como Pilato, dándote las manos. No, que él me hace enojar. En vez de decir, yo me enojo, yo decidí enojarme, yo decidí tomar X actitud. El Señor sabe que nos enojamos, eso es lo primero, Él lo sabe. Pero lo que a Él no le agrada a María para hacer pecado es lo que nosotros hacemos cuando estamos enojados. Que a veces maltratamos, humillamos. A eso lleva la ira, ¿verdad? La ira. Oh. Estamos viviendo una sociedad con mucha ira. ¿Por Sí, qué? ay, sí. Porque es una sociedad que está sacando a Dios. Cuando Dios llega a tu vida, llega la paz, llega la tranquilidad, la mansedumbre. Pero cuando Dios se va de tu vida, uno se descontrola. Sí. ¿Qué también otra cosa podemos hacer para mantenernos en paz? Bueno, hace retiro de silencio. Toma espacio para orar, ve a la montaña, ve al campo, ve a un cunuco donde hay una casita y ese día tómalo para ti, para que llegue la paz. Porque la ira nos puede a nosotros hacer fracasar. ¿Cuántas personas de una ira, de un momento, mata a otra? Ay, sí. O en la calle, se puede su hasta vehículo por con un bate, roce, por un padre, roce. de un vehículo. Sí. La ira es muy peligrosa, desencadena, como te decía, muchos otros pecados. En el centro de la familia, tantas heridas que hay por momentos de ira. Nos hace enseñar, padre, no podemos dejar este otro pecado capital. Que es la envidia. La envidia es terrible. Ay, Dios, cuánta gente envidiosa, padre. Ay, Dios Comienza por mío. la familia. Ay, sí. Que a mí me trajeron unos zapatos nuevos y a ti no te lo compraron. ¿Te enojaste? Te pusiste, mira, roja de un pique. Y eso es pequeño, padre, pero pequeño. ¿y esa cosa grande que hay? Y a veces nos enojamos porque el otro tiene éxito. Exacto. Porque al otro le va bien. Y entonces, en el fondo, es envidia. Sí. ¿Y cómo podemos contrarrestar la envidia? La caridad. La caridad. ¿Y qué es la caridad? El amor. Cuando tú amas a alguien, tú no sientes celos. Al contrario, te alegras de sus éxitos, de sus progresos. Te alegras de que el otro le vaya bien. Hoy día vivimos mucho de la envidia. Ay, sí. En la casa, en el trabajo. Y a veces sentimos esos celos, porque la envidia es celos, en el fondo. Y lleva tantos males, padre, porque por envidia hay personas que han matado, hay personas que le han tronchado el camino a otro, que la han calumniado, que han mancillado su dignidad. Por envidia, tantas cosas, se entra en competencia. Yo he visto personas que tienen su casa muy hermosa, pero porque el vecino... La envidia te lleva a la venganza. También, oiga. Por eso son capitales, porque una cosa te lleva a otra y a otra. Cosas tan feas. Y en el fondo, adivina quién que sale destruido. Nosotros mismos. Así es. Lo destruimos cuando vivimos fuera de la gracia de Dios. Te decía al principio del programa que el objetivo de la iglesia no solamente es presentar los siete pecados capitales, sino buscarle solución. Claro. Que son las virtudes que le acompañan. En este caso, el amor. Así es. Padre, con esa palabra que es divina, incluso concluye esa carta de San Pablo tan magnífica a los Corintios, el amor. Pues nos vamos a la siguiente pausa con otro video edificante para ya venir a concluir, padre, con esta guía que edifica tanto. Muy rápido, muy rápido. Agradeciendo a usted, padre, toda esa sabiduría que siempre nos trae y de la forma tan grandiosa con que aborda cada tema. No se muevan, que de una vez retornamos. Ira. La ira se caracteriza por tener un sentimiento desmedido y sin control que resulta como consecuencia de la rabia y el enojo. Esta conlleva a la negación de la propia realidad, a la discriminación, la falta de paciencia e incluso a hacer cumplir la justicia propia sin esperar las normativas legales. El movimiento desordenado del alma causado por la ira impulsa al individuo a rechazar de manera violenta aquello que no le es agradable. Las causas que generalmente originan este pecado son la soberbia y el apego obstinado a las propias ideas. La virtud que se opone a la ira es la paciencia. 2 Timoteo, capítulo 3 al 10. Envidia. La envidia se caracteriza por corresponder al sentimiento de pesar ante el éxito o el bien ajeno. Este pecado no se trata simplemente de desear lo que otra persona tiene, sino dejarse dominar también por el deseo de que la otra persona no tenga ningún bien. En otras palabras, la envidia es un vicio que motiva el deseo del mal ajeno, llegándose a convertir en ocasiones en trastornos obsesivos. La envidia es la madre de un gran número de pecados, como las sospechas injustas, las calumnias, maledicencias, discordias, odio y hasta homicidio. La virtud que se opone a la envidia es la caridad. 1 de Crónicas,
Capítulo 9, versículo 24 al 27, que ayuda a tomarse las tristezas y alegrías de otro individuo como propias. Ahora sí estamos, o más bien seguimos, en mejor condición, en más estado de alegría, porque particularmente yo me encuentro, como decíamos fuera del aire, bendita entre los sacerdotes, bendita entre los hombres, con estos sacerdotes tan queridos, para concluir ya este Luz de Vida, que ciertamente, como dice nuestro eslogan, ha sido muy edificante, tratando estos 7 pecados capitales y también las virtudes que lo contrarrestan. Y Padre, tenemos ya el último pecado capital, que es la soberbia. La soberbia. Y ese es fuerte también, Padre Juan Carlos, ¿eh? Uno de los más fuertes. Oh Dios, es para el domingo. Ay. No sea soberbio, decía Sí. mamá. Sí, no sé. La porque se confundía también la soberbia con tú ser como muy cosa, pero es otra cosa. Usted la puede definir, Padre. ¿Qué es la soberbia? La soberbia va acompañada de su prima Ay, o de su primo el orgullo. El orgullo. Uy. Sí. El soberbio no le gusta que lo corrijan. Oh. No. Le gusta o se siente mejor que los demás. Es como ese orgullo. Desbordante. interior. Sí. El evangelio que salió en estos días sobre que los herederos del reino de los cielos serán los niños, Sí. contrarresta a este Pecado. pecado de la soberbia, porque solamente un niño que es humilde y sobre todo un necesitado de Dios podrá entrar en el reino de los cielos. Sencillo. Sin embargo, el soberbio no se cree necesitado de Dios, se cree autosuficiente. El Padre, Cree que puede solo. puede también confundir porque la soberbia tiende a la sobrevaloración de uno Sí, mismo, crece mejor. pero nos invitan a hacer cursos de autoestima y de que yo prefiero llamar Cristo estima. Ah, Cristo. Sí, entonces es importante reconocer los dones y talentos que uno tiene y sus capacidades, pero nunca creerse por encima de los demás, que ahí es cuando lleva Sí, a nivel también la psicológico, soberbia. sería una persona con la autoestima baja. Sí, Tendría un complejo de inferioridad que se manifiesta en un complejo de De superioridad. superioridad. Pero en el fondo es un complejo de inferioridad. Oh. la soberbia también nos lleva a creernos mejores que los demás, a creernos que lo sabemos todo, Claro. decía el padre Juan Carlos, a no aceptar que se le corrija. Entonces, corrige, ¿cómo era que decía el refrán? Corrige al sabio y tendrás un amigo, corrige al necio y tendrás un enemigo. Sí, sí, Que sí. no va a aceptar que tiene errores, que tiene limitaciones. Decía Santo Cura de Ars que yo debo corregir a mi hermano, aunque cuando baje del altar me mate. Sí. Debo corregir a mi Contra hermano. todas las consecuencias que pueda Exacto. tener. Sí. Y hay Padre, personas que hacen un trabajo, una presentación y dicen, me corrigen si me equivoco. Claro. Porque va con a un ser- gesto de humildad, que es lo Sí. que contrarresta, ¿verdad?, La humildad. a la soberbia. Vamos a ver un pequeño video también que nos habla acerca de todo esto de la soberbia, para que retornemos y comentemos un poquito más, Sí. porque casi nos vamos, Padre, ya. Casi. Nos vamos. Lo vemos y retornamos. Soberbia. Es la estima desbordante y desordenada que se tiene de sí mismo, haciendo que el individuo se considere un ser superior a los demás y que por lo tanto busque elevarse por encima de ellos. En otras palabras, es la apreciación sin control de su propio valor, que lo hace ser importante y atractivo ante los demás. Es considerado uno de los pecados con mayor seriedad. Este pecado se basa en ese deseo sin control de querer ser siempre mejor que los demás, tanto físicamente como intelectualmente, siendo el resultado del sobrevalorarse como persona. Una manera de soberbia es el narcisismo o la vanidad. La virtud que se opone a la soberbia es la humildad, la cual te ayuda a darte cuenta y aceptar que nada te pertenece más que las obras del espíritu. Interesante este video explicativo acerca de la soberbia. Y Padre, ¿cuáles cosas desencadenan entonces, Padre Juan Carlos, todo esto de la soberbia? Porque es muy fuerte ese amor propio, desbordante hacia sí mismo. Sí, decíamos que al principio del programa, justamente, que son capitales por eso, porque encabezan un eslabón de Sí, de conllevan pecado, a otros. que Otros llevan a pecados. otros. Sí. Por ejemplo, el que es soberbio es orgulloso, vanidoso, Vanidoso, Presume de sí, prepotente, prepotente. presumido, narcisista, pedante. atropellante también. Sí, sí. Wow. Y de ñapas le pega también hasta la ira. sí. Yo recuerdo una vez como un cuentecito que va un señor al colmado
y le dice, pásame ese pedazo de queso que está ahí en el mostrador. Le dice, no, eso no es queso, eso es jabón, que me pase el pedazo de queso. Que no es queso, que eso es jabón. Pásame el pedazo de queso, téngalo, ese pedazo de queso. Y uno está comiendo, masticando y dice, qué queso que sabe a jabón. Dios mío. No quiere ceder. No, para nada. Yo recuerdo también en mis años de estudiante en el bachillerato, en que un profesor me puso un 100 en un trabajo que yo hice. El otro profesor le dijo, no debiste ponerle 100. Oh, Dios. Ponle 99 porque el 100 es del profesor. O sea, también ese orgullo de creer que el otro no se lo merece. Y el profesor le dijo, pero si lo hizo bien. ¿verdad? Si lo hizo bien y yo quiero premiarlo con el 100. Porque, eso lleva a minimizar también a los otros, porque hemos estado en ambiente, en relación a lo que usted dice el padre, de personas que hacen cosas maravillosas. Entonces, esta persona soberbia pisotea, porque como cree que solamente esa persona cree que sus ideas son las más valiosas, lo que ellos exponen son lo que tiene que tomarse en cuenta. Es difícil, es complicado todo la soberbia. Entonces, para contrarrestar los padres, ¿qué hacemos? La humildad, la sencillez. Por ejemplo, una persona humilde reconoce el buen trabajo que hace otra persona. Sí. Como decía uno una vez, ese trabajo no lo hice yo, pero quedó bien hecho. Exacto. También te lleva como y entonces felicita al que hace algo bien, resalta los valores de los demás padres. Resalta valores de los demás. La solidaridad, es muy solidario. Es muy solidario con el otro. Y sobre todo necesita mucha compasión. Sí. Porque el soberbio se le olvida la compasión y la misericordia. Exacto, sí. Es la invitación de los psicólogos a ponernos en los zapatos de los demás. Exacto. Y en esos zapatos, padre, vamos a ponernos ahora con el tiempo. Sí, porque ya nos enseñan los dueños de los zapatos. Exactamente, así que agradecemos infinitamente a todos ustedes por haber estado con nosotros. Agradecer de verdad al padre Juan Carlos por haber estado acá compartiendo este tema tan interesante. Padre Domingo, usted que vino desde Los Mameyes, siempre viene, está aquí. Ay, Dios mío, a Soraldaleni, a todos los técnicos, en fin, a todos ustedes por el apoyo de siempre. Y así concluimos, padre, un mensajito final, padre, en torno a esto, todos los pecados, para que la gente, como dice el Padre Nuestro, no caigamos en la tentación del pecado. Como dice San Pablo, destierren de ustedes el hombre viejo y vístanse de la condición del hombre nuevo, del hombre resucitado, ¿verdad? Del que sirve a Cristo, viviendo en los valores del reino. Amén. Ahí terminamos, padre. ¿Y cómo terminamos? Con esa bendición que le voy a invitar a usted a poner de pie para que esa bendición llegue a todos. Y a mí me gustaría que sea el padre Juan Carlos que nos imparte esta bendición para mí y para todos nosotros, esas personas que están ahí en cualquier lugar, en YouTube, Facebook, ¿nos ven, María? Claro que sí. Sí. Simultáneamente por nuestro canal de YouTube. En horarios diferentes, porque por ejemplo aquí cuando son las 11, en Suiza son las 6 de la mañana. Entonces, así es. Lo importante es que el mensaje llegue. Lo importante es que llegue, así es. Que esta bendición fortalezca a ese público hermoso para que pueda vivir en la gracia de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. También. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Luz de Vida llegó a ustedes gracias a Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO, Patrimonio de la Comunidad, Provincia Sánchez Ramírez, Cotuí.